Saludamos a los señores parlamentarios presentes, senador Fulvio Rossi, senador Carlos Montes, jefe de bancada, al asesor del ministro de Educación, Miguel Crispi. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta Esperamos que en transmisión algún momento especial por también las se pueda pantallas acercar en la DTV subsecretaria de Senado, en este Educación, caso de Valentina un Quiroga. seminario abocado a la vía educacional. Estamos a algunos minutos que dé comienzo formalmente el seminario hacia un estatuto para los asistentes de la educación con importantes personeros de esta agrupación, del presidente del Consejo Nacional de Asistentes de Educación, Arturo Escaes, además de senadores de la bancada del Partido Socialista, entre ellos Carlos Montes y Fulvio Rossi, quien este último también forma parte de la instancia de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Estamos situados en el Salón de los Presidentes de la sede del Ex Congreso Nacional en la capital y justamente ya está comenzando a mis espaldas lo que es la introducción a los asistentes que en este momento colman esta sala de acá de la sede del Ex Congreso, de la sede del Poder Legislativo en la capital. Dentro de las asistencias y exposiciones que se esperan está la de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, además de, como decíamos, el presidente del Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación y los senadores que hacíamos mención, además de representantes también de la cartera ministerial. Sin más demora, los dejamos entonces con lo que serán las exposiciones en el marco de Hace un estatuto para los asistentes de la educación. Buenas tardes. Esta es una sala bien histórica en el Parlamento, por muchas razones, entre otras porque este fue el lugar donde se tomaron el Congreso, ese grupo de estudiantes. ¿Se acuerda usted? Usted no estaba ahí. Estaba también. No estaba. Bueno, mire, para nosotros es tremendamente importante tener esta posibilidad de oírlos, de dialogar con ustedes, asistentes de la educación. No es primera vez que esto se hace. Yo recuerdo que en el Palacio Aristía hace algunos años atrás se hizo, incluso con Mario Marcel, director de presupuesto. Han habido distintas etapas. Lo concreto es que hay una realidad de la forma en que los asistentes de la educación se insertan en toda la organización de nuestro sistema, que tiene vacío muy grande, insuficiencia muy grande. Ahora estamos metidos en algo ni más ni menos que hacer una reforma estructural en la educación. Hacer una reforma estructural en la educación es fuerte, un sistema que se instaló hace 34 años, queremos cambiarlo. Y esto genera mucha resistencia. ¿Cambiar qué? Cambiar el concepto de educación y de calidad de la educación, porque estamos con un concepto muy reduccionista, esto del CIMSE, eso no es educación. Esto es lo más difícil, lo principal, y que la verdad que en eso nos falta mucho por avanzar. En segundo lugar, salirnos de esto del mercado de la educación, porque en la historia de Chile nunca la educación fue entendida como un mercado que competía en los colegios y suponía que eso iba a generar gran calidad. Eso nunca fue así, estamos tratando de volver al curso la historia de la educación chilena. En parte este proyecto que se aprobó contra el lucro, en fin, eso ya en la selección, en fin, ese proyecto ya es un paso muy importante en esa dirección, aunque de lenta implementación porque el sistema está instalado, no es llegar y cambiarlo de un día para otro. Y en tercer lugar, y en lo que estamos más atrasados y que es un gran problema, es construir una nueva educación pública, ni más ni menos. Tenemos que a partir de lo que hay, construir una nueva educación pública. Esto sin lugar a dudas no es solo un problema de ley, aquí antes que nada es un problema de lo que ocurre en los colegios. La disposición, recuperar el dinamismo, y esto es un tema, y lo voy a decir tal cual, esencialmente político. O sea, nos vamos a comprometer distintos actores en construir una nueva educación pública o no. Aquí se han planteado distintos proyectos y hay una idea de que hay un proyecto hoy día de nueva organización de la carrera docente que ha generado grandes diferencias. Entre nosotros también tenemos problemas con el proyecto y es por eso que nos parece que tiene que tener correcciones estructurales el proyecto. Y al menos de parte de algunos de nosotros, la principal debilidad del proyecto, que está mucho más centrado en el control y la evaluación, más que en cómo se potencia el rol del profesor y de los actores en el colegio mismo. Entonces uno controla algo que está potenciando, evalúa algo que está desarrollando. Y no es solo un problema, es un problema más estructural. Hay otras observaciones, pero quiero destacar esa. Junto con esto viene la idea de la nueva institucionalidad, que sin duda va a pasar a un sistema que va a salir de los municipios y va a pasar al Estado central. Hay una serie de propuestas, no conocemos exactamente el proyecto. Se iba a presentar mañana el proyecto y se postergó 15 días. Esperamos en estos días poder profundizar y discutir su alcance. Y el tercer tema muy serio es el tema del financiamiento. Es difícil separar la organización del financiamiento, pero no sé por qué ahora se le ocurrió que podían separar la organización del nuevo sistema público del financiamiento, porque las dos cosas están muy
muy vinculada y asociada. En el marco de esto está claro que hay un problema histórico pendiente, que es la situación de los llamados asistentes de la educación. En primer lugar, una valoración de lo que son, de lo que representan en las escuelas, en el proceso educativo. Porque todos sabemos que juegan un rol muy importante en la educación, y eso lo dicen distintos estudios, analistas, pero también lo dice la vida misma. O sea, desde la persona que espera en la puerta al alumno, la actitud que tenga esa persona que está en la puerta y que con el alumno es clave. Eso está incluso en lugares que han tenido más éxito, es que son mejor recibidos los niños en ese momento. Si de ahí seguimos con el resto de los asistentes, los que tienen un rol como asistentes sociales, como psicólogos, distintos roles que hay en la organización, los inspectores de patio, en fin, distintos roles que son fundamentales en el proceso educativo. Pero aquí se provocó en Chile y en otros lados una separación entre aquellos que no eran docentes de los que eran docentes. Y los docentes tienen un estatuto, una forma de ser. Esto se discutió hartas veces entre Valencia. Muchas veces se quiso meter a los no docentes o asistentes de la educación dentro de ciertos estatutos, dentro de el problema que ahora está planteando el incentivo, en fin, ciertos incentivos de desempeño y otras cosas. Las zonas de riesgo, por ejemplo, siempre se planteó que quedaran adentro y por distintas razones no se pudo llegar a un acuerdo para esos efectos. Bueno, ahora estamos viendo qué se hace, cómo se enfrenta, cómo se incorporan los asistentes de la educación al proceso de desmunicipalización, de construcción de una nueva educación pública. En ese contexto, para nosotros es muy importante oír las propuestas que ustedes tienen. Los asistentes de la educación no son homogéneos, no son roles iguales. ¿Qué se piensa desde el punto de vista de la preparación de los asistentes de la educación para jugar un rol dentro del sistema de educación, dentro del proceso de la nueva educación pública? En la formación, en la estabilidad en el trabajo, en el tipo de contrato, por tanto, ligado a la estabilidad. Bueno, estas son cuestiones que nos interesa oírlas, cuáles son el papel de los que tienen apoyo directo a la situación de niños en situación de riesgo, de vulnerabilidad, que va a crecer eso, y eso la verdad que está muy subdesarrollado, hay muy pocos colegios que tienen el nivel suficiente de equipo como para esas funciones. Bueno, nosotros como bancada socialista creíamos que era muy importante oírlo. Este encuentro junto con el Instituto de Igualdad, que es parte de la organización que tiene el Partido Socialista en la parte de elaboración de apoyo legislativo, lo que queremos fundamentalmente oírlo. Para eso van a haber distintas propuestas o planteamientos y después poder oírlo. Yo no sé si está concebido el trabajo en grupo o solo va a ser en un solo plenario. Solo en plenario. Pero ojalá que sería que cada uno piense mucho cómo se imaginan en el marco de la nueva educación pública, la inserción y qué cosas, qué tipo de aspectos hay que lograr para que eso ocurra. Ojalá que tengamos harto éxito. Yo veo aquí que hay varios profesores, no solo, y hay dirigentes de sindicatos, de profesores, hay distintas personas de las que conozco que están acá presentes. Me imagino que su preocupación es poder expresar lo que esperan que sean los asistentes de la educación dentro de la nueva educación pública. Espero que tengamos mucho éxito y espero que esta iniciativa de la bancada demuestre su importancia y su productividad. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Agradecemos las palabras del senador Carlos Montes, jefe de bancada, y a continuación invitamos al senador Fulvio Rossi, integrante de la Comisión de Educación del Senado, quien el año pasado estuvo presidiendo esta instancia y llevando la agenda de la Comisión de Educación. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Solo una prevención y una excusa. Estamos en una de las salas de al lado votando el proyecto que crean los centros de formación técnica. Se está votando en particular, entonces voy a tener posteriormente que ir a esa comisión a votar. Era una sesión extraordinaria porque pensábamos que el proyecto de educación pública ingresaba mañana o pasado. Ustedes comprenderán, o de nueva educación pública. Ustedes comprenderán que se decidió poner toda la energía en tratar de resolver el conflicto que existe hoy día respecto al proyecto de carrera docente. Pero si ustedes se dan cuenta, bien lo decía el senador Montes, cuando se habló de reforma estructural, de una reforma profunda, que estableciera la educación como un derecho social, que evitara la segregación para avanzar en calidad. Hablamos de mejorar la calidad de nuestros profesores, sus condiciones laborales, por cierto. Hablamos de una educación pública que no siga los vaivenes de los ciclos políticos y, por tanto, sacarla de los municipios. Hablamos de la gratuidad en la educación superior,
de la superintendencia que establezca una forma de fiscalizar el cumplimiento de una nueva normativa de la educación superior que ustedes saben nos acompaña más de 30 años y todavía no hemos cambiado a pesar de lo heterogéneo que es hoy día el mundo de la educación superior. Pero se ha hablado poco de los asistentes de la educación. Y ese justamente el objetivo, si ustedes se fijan, no ha sido un tema en la opinión pública, no ha aparecido en las portadas de los diarios, pero cuando uno recorre el país y llega a algún tipo de reunión para hablar de educación, ahí está, más que la problemática, la temática de los asistentes de la educación, que hasta al año 1900, no, del 2008, el 2008 todavía se llamaban no docentes. Entonces, yo quisiera básicamente referirme a cuáles son los desafíos, pienso yo, respecto de, haciéndonos cargo de lo que se ha avanzado. Porque efectivamente el año 96, ustedes lo recordarán mejor que nadie, se establece una subvención específica para mejorar las remuneraciones de los asistentes de la educación, en ese tiempo los llamados no docentes, claro que incluían a los profesionales no docentes, a los paradocentes y también a los auxiliares. Pero hasta ese día, todavía el 96, no había una identificación de funciones y eran todos, ¿no es cierto?, colocados en el saco de los no docentes. Y se avanza en esta subvención para incrementar remuneraciones y posteriormente, bueno, se establecieron inhabilidades, el derecho general al perfeccionamiento, pero muy en el aire, y pasaron 12 años, fíjense ustedes, 96 hasta el 2008, para que hubiese una modificación de ese cuerpo legal que estableciese una definición más clara de lo que ustedes representan, una identidad de lo que representan y de la función tan relevante que cumplen dentro del sistema educativo. Pasamos de ser no docentes a ser asistentes de la educación, y dentro de los asistentes de la educación, naturalmente, cada uno con una función distinta, pero funciones todas que contribuyen al funcionamiento global de la escuela. O sea, se establece eso como una premisa ese año. El 2008 se establece también una subvención por el desempeño y también se establece una bonificación para un par de años por buena evaluación, para el año 2008, 2009, junto con un incentivo al retiro. O sea, fueron como los primeros esbozos, ¿no es cierto?, de un cierto cuerpo normativo, ordenador, que regulase la situación laboral y la carrera de los asistentes de la educación. Pero fíjense que el año 2009 recién, por eso es importante, estamos en 2015 y solo 6 años atrás se declara en el DFL2 que ustedes son parte de la comunidad educativa. O sea, realmente se dan cuenta, eso no es hace 30 años. Uno diría, oye, qué obviedad más grande que, como bien decía el senador Monte, un auxiliar que está en portería, que muchas veces tiene que manejar situaciones de conflicto, que muchas veces tiene y debe contribuir al mejoramiento del clima, de la convivencia. Son parte del proceso educativo finalmente, porque la educación es un servicio integral, que no solamente tiene que ver con la transferencia de conocimientos dentro del aula, sino tiene que ver con cómo formamos seres humanos comprometidos con su país, comprometidos con la democracia, seres humanos tolerantes, que no discriminan. Y ese tipo de ser humano se crea en un clima en donde los asistentes de la educación cumplen un rol insustituible, un rol fundamental. Entonces, no es un tema meramente discursivo de decir, aquí, mira, los asistentes de la educación tienen una función, cumplen un rol también en la educación. De hecho, si uno revisa lo que ocurre en distintos países, se da cuenta que hay países donde hay un alto nivel de analfabetismo y los asistentes de la educación con un rol educativo muy importante. Y países muy desarrollados, como países industriales del Asia, en donde los asistentes de la educación muchas veces se especializan y, por ejemplo, en lugares o zonas geográficas donde hay poca identidad con el territorio, se dedican a enseñar folclore. Bueno, ¿y eso qué es lo que es? Hemos hablado tanto de la educación informal, incluso yo diría más bien esto es una forma de educación, ¿no es cierto?, dentro de la formalidad. Y ese es un rol que cumple asistente de la educación, y por eso digo, no es unívoca la manera en que en el mundo se reconoce el rol o el rol que se le asigna a los asistentes de la educación.
Entonces tenemos que hacernos cargo de esa heterogeneidad también hoy día en nuestro país. Se establecieron ciertos derechos y ciertos deberes que son muy positivos, pero una generalidad. El trato digno, humano, respetuoso, en fin, son cosas que en todas las profesiones uno esperaría. Lo mismo pasa con los derechos de los pacientes o los deberes de los pacientes en salud, pero son generalidades y yo lo que entiendo que usted en esta fase del debate, especialmente cuando estamos hablando de una nueva educación pública que tiene que ver directamente con ustedes, o estamos hablando de una carrera docente que se hace cargo de una parte de lo que es la educación en el colegio, ustedes también quieran tener una cierta visibilidad y nos hagamos cargo de estos temas. O sea, desde aspectos como, y esto un poco recogiendo lo que ha sido una serie de reuniones que yo entiendo, y está Miguel Crispi que ha participado de esas reuniones, primero el ámbito de aplicación de un cuerpo normativo. Hoy día ustedes tienen el Código del Trabajo, ¿no es cierto? Y incorporan, es como una cosa, van incorporando algunas cosas de, por ejemplo, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, el reajuste. Incorporan del Estatuto de los Funcionarios Municipales también algunos elementos de aquello. Si ustedes tienen 6 meses de trabajo continuo y están en diciembre contratados, tienen derecho a enero y febrero. Está considerado el derecho, comillas, a perfeccionamiento, pero ¿en qué se traduce eso? Hay asignaciones específicas de acuerdo al desarrollo de determinadas cualidades o características. Claramente no hay una carrera funcionaria. Que yo entiendo que acá la idea es crear un cuerpo normativo que establezca, entre otras cosas, ¿no es cierto?, cuáles son las funciones que tienen, porque efectivamente, y esto no es un tema que pase por mi imaginación, en muchos lugares, en muchas escuelas, de repente a una persona le dice, ya, usted que tiene esta función, ahora va a esta otra función, que el horario no, el horario da lo mismo. O sea, función clara, con una determinada jornada de trabajo. O sea, son elementos muy, muy importantes, creo, para cualquier trabajador. El hecho de poder tener una carrera funcionaria en donde se establezca la forma en que tú optas a un cargo, cuáles son los criterios de desvinculación, cuáles son las instancias de apelación cuando hay, ¿no es cierto?, alguna decisión del directivo en contra de un asistente de la educación, cuáles son las diversas asignaciones que debiesen recibir de acuerdo al desarrollo de ciertas competencias de cada asistente de la educación. O sea, son todas cosas que tienen que ver con la carrera funcionaria. Por otro lado, está la democratización, que ustedes han hablado tanto, porque se habla de que, en general se habla de que ustedes deben participar y pueden promover o proponer, hacer propuestas que tengan que ver con el desarrollo y el progreso de la escuela. Claro, general, pero ¿dónde está en la práctica la participación efectiva, incidente del asistente de la educación respecto, por ejemplo, al proyecto educativo institucional o el plan del PADEM, ¿no es cierto?, también municipal de planificación? Son herramientas justamente que son fundamentales en donde uno quisiera contar con esa otra parte de la comunidad educativa, porque si desde el 2009 decimos que usted integra la comunidad educativa, si hablamos genéricamente que usted cumple un rol insustituible, fundamental, la función específica dentro de la función global para que mejore la calidad de la educación, si estamos hablando de eso, la verdad que uno también esperaría que eso se plasme en un estatuto, ¿no es cierto?, en un cuerpo normativo que le dé estabilidad laboral, certeza, garantía y que establezca asimismo un incentivo para ir perfeccionándose, ir mejorando, que es lo que quieren muchos. Derecho de los asistentes de la educación, yo lo mencionaba justamente, hay cosas, claro, el sueldo mínimo base nacional, el tener también mecanismos para calcular, ¿no es cierto?, cuál va a ser la dotación, el acceso a la licencia médica, pero tener la tranquilidad de que hay una fórmula, porque hoy día se asimila, pero no está claro, ¿no es cierto?, cómo opera la licencia médica u otro tipo de permiso. Derecho a obtener apoyo psicológico o jurídico cuando hay una situación de acoso, de hostigamiento, de maltrato. El debido proceso cuando hay una terminación laboral. El tema de la negociación colectiva, que también hoy día existe, pero no está claramente normado. O sea, hay una serie de aspectos que tienen que ver justamente con los derechos de los asistentes de la educación que se enmarcan justamente en lo que yo llamaría una carrera funcionaria, en donde ustedes tienen funciones claras y precisas y se respetan esas funciones. Y finalmente yo quisiera plantear,
y qué bueno que está Miguel y va a venir la subsecretaria. Hay una gran duda que tienen los asistentes y nos la han planteado justamente cuando organizábamos este seminario. ¿En qué minuto se va a dar, si bien es cierto, ha habido cierta fase prelegislativa, ha sido un tanto informal? O sea, ¿en qué minuto se va a generar ese espacio para conversar respecto de estos temas? Porque si no es hoy día, ¿cuándo será? Ustedes entienden que hay algunos aspectos que probablemente haya que verlos en la ley del 2008, que se modificó el 2008, la ley de ustedes, o otros aspectos que se verán en el proyecto de nueva educación pública. Me imagino que hay harta incertidumbre respecto a cómo se van a hacer los traspasos. Se supone que los traspasos son sin solución de continuidad, por lo tanto, todo lo ganado no debiesen perderlo. Pero son sin duda inquietudes que están presentes en los debates que se dan en la escuela. Así que yo finalmente una reflexión que Carlos lo dijo al principio y que no es simplemente porque estemos aquí conversando esta tarde con ustedes. La educación siempre hemos hablado que tiene que ver con formar seres humanos, con entregarle valores, principios, en transformar al niño en un pequeño detective inquieto, ávido de conocer, de saber, y también transformar a ese ser humano, joven, niño, en un individuo, ¿no es cierto?, que sepa relacionarse de manera pacífica, respetuosa, con los demás y en armonía con el medio. O sea, yo no entiendo cómo se podrían lograr esos objetivos sin el rol que cumple el asistente de la educación. Y probablemente vamos a tener que ir avanzando en la especialización de los paradocentes, por ejemplo, que hablan de los paradocentes. Porque cuando hablamos de especialización, ¿qué pasa con un asistente de laboratorio? Cada vez va a tener que especializarse más y va a darle, ¿no es cierto?, un valor agregado al proceso educativo de ese niño, de esa escuela. Y él también requerirá, ¿no es cierto?, los incentivos adecuados. O un ayudante, un asistente de biblioteca. O la misma auxiliar de la educadora de párvulo. Y yo cuando hablan de servicios menores, por ejemplo, auxiliares de servicios menores, hay cosas que hasta son semánticas, hay que eliminar en menores. ¿Cómo mantener, proteger la limpieza de una escuela va a ser algo menor? Cuando le preguntan a los padres qué es lo que más valora de la educación, los padres te dicen, ¿no es cierto?, que la escuela esté limpia. O sea, uno dice la limpieza de los baños, servicio auxiliar menor. Pero si lo primero que hace un padre o madre es entra al baño de la escuela para ver si mete a su hijo ahí o no, ¿es tan menor ese servicio auxiliar? Lo que pasa es que nosotros no valoramos muchas veces esos servicios. Fíjense que hay países en donde han avanzado tanto que empiezan ya a haber especializaciones dentro de cosas que parecían muy menores por la trascendencia que van adquiriendo. Y lo mismo pasa, obviamente, con los profesionales no docentes, el rol que tiene un psicólogo, el rol que tiene un fonoaudiólogo, ojalá hubiera un nutriólogo. Yo, entre paréntesis, no entiendo por qué las manipuladoras de alimentos hoy día dependen de una empresa externa cuando cumplen un rol fundamental en un aspecto central que tiene que ver con la alimentación de nuestros hijos. En un país donde hay tanta obesidad, a lo mejor podríamos capacitarla y es también, ¿no es cierto?, apoyar la educación de los hijos a través de buenos hábitos alimentarios. O sea, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver finalmente con una consideración que siempre hago respecto de por qué todos queremos jubilarnos temprano. ¿Por qué todo el mundo quiere jubilarse temprano? Uno dice, la mujer a los 60 años está tiquitaca, ¿no es cierto? Ya no es la mujer de hace 40 años. Sin embargo, quiere jubilarse porque está cabreada, porque está frustrada, porque el trabajo, ¿no es cierto?, no siente que le esté ayudando a desarrollarse como persona. En síntesis, no es feliz. Entonces, creo yo que avanzar en esta materia, en regular, establecer una normativa que les dé estabilidad laboral, que les permita perfeccionarse, que les permita mejorar, también tiene que ver con su felicidad y en la medida que ustedes son más felices, también van a ser más felices nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador Fulvio Rossi. A continuación invitamos al señor Arturo Escares para que realice su presentación. Él es presidente del Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación. Solicitamos a la colaboración de Karina, que va a instalar la diapositiva con la presentación en PowerPoint de Arturo. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Saludar muy especialmente a los senadores de la bancada del Partido Socialista, quienes nos han brindado esta oportunidad de poder sacarnos de esa invisibilidad y el anonimato en la cual
nos comentaba recién en sus palabras al inicio el senador Montes. Cuando se habla de saludar primero también a Miguel, disculpa, representante del Ministerio de Educación, saludar a todos los dirigentes y dirigentas, a los representantes, los padres y apoderados, gracias también por acompañarnos en esta oportunidad. Cuando se habla de los asistentes de la educación, la verdad que siempre se preguntan, sobre todo el resto de la comunidad, quiénes son. Más bien se identifican como los tíos, pero los asistentes de la educación somos más de 130.000 a nivel nacional que trabajamos en las distintas escuelas y en el nivel central de las corporaciones DAEN y IDEM. La ley 19464 los identifica y los categoriza en 3 estamentos: los profesionales, ya que son los que tienen un título académico de 8 semestres, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, y otros que hoy día se van requiriendo para poder desarrollar mejor la función educativa dentro de los establecimientos educacionales. Y la de paradocencia, dentro de la paradocencia tenemos administrativos, inspectores, secretarias, encargados de CRA, asistentes de párvulos de aula, contadores, etcétera, más de 38 funciones en esta área. Además de ello está, obviamente, nuestros compañeros y compañeras auxiliares de servicios menores. En ellos también están categorizados los porteros, estafetas, auxiliares de aseo, pañoleros, choferes, y así podíamos seguir nombrando, pero dentro de estos estamentos habemos más de 50 funciones que cumplen los asistentes de la educación. Los asistentes de educación o no docentes son todos aquellos funcionarios que trabajan en establecimiento educacional y no son contratados por el estatuto docente. Pero los asistentes de la educación, antes del 81, ¿quiénes eran? O antes de la municipalización. Era obviamente un número bastante menor del que somos hoy día. En el caso de los inspectores y administrativos solo existían en los liceos, no así en las escuelas básicas. En las escuelas básicas existían solo los auxiliares. Y eran contratados y eran funcionarios públicos, con todos los deberes y derechos de un funcionario público, con sus funciones claramente definidas y con todos los derechos, y además eran con nombramiento, o sea, con planta. Y además los inspectores eran formados en el CPIP. Uno dice, pero ¿cómo se fue a perder esto? Pero los asistentes de la educación, después del año 81, con la municipalización de la educación, se pierden todos esos derechos que teníamos cuando estábamos o éramos funcionarios públicos. Funcionarios contratados por el Código de Trabajo, sin mayor exigencia académica, no se solicitaba ningún perfil. Funcionarios que hoy día sabemos que están contratados por el sistema de educación municipal, pero que ni siquiera prestan servicio dentro de las unidades educativas. Pero después, además de ello, con la publicación del Estatuto Docente, donde los docentes dejan de cumplir labores administrativas. En las escuelas básicas era el profesor el que cuidaba los recreos, formaba a los alumnos, tocaba la campana y lo hacía pasar a la sala de clase. Pero con el Estatuto Docente, que solo los restringe a las aulas, es este personal de asistentes de la educación que tiene que suplir y cumplir esta función. Entonces también llegan ya los inspectores, los administrativos, a los establecimientos educacionales de las escuelas básicas. El aumento de estas contrataciones de los funcionarios, sin ninguna regulación,
no solamente en los aspectos laborales, sino también en el tema salarial, lleva además a que las plantas o el número de asistentes de la educación en nuestro sector se aumente cada día más, aún y sobre todo en el sector municipal, aún cuando la matrícula de alumnos en el sistema público esté bajando. El número de asistentes sigue creciendo. Además de ello, las funciones de los asistentes de educación se crece producto de la implementación de programas educativos que imparte el Ministerio de Educación. Llámese esto el MESE, estoy hablando de los anteriores, de 900, programa Monte Grande, Liceo para Todos, Reenlace, etc. ¿Quiénes al final cumplen estas funciones para poder implementar estos programas? Los asistentes de la educación. Pero con ello también está que en la década del año 2000 en adelante está la construcción de los nuevos establecimientos educacionales, que están dotados de tecnologías, nuevas tecnologías, donde ya no es la salamandra, sino una caldera que se usa de establecimiento educacional en el sur. Por lo tanto, hay un funcionario que tiene asistente de la educación que tiene que especializarse y cumplir esta función. Cuando se dice quiénes son los asistentes de educación, somos todos estos. Cumplimos diversas funciones. El Consejo, ¿en qué estamos hoy día? El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación entregó al gobierno actual una propuesta de normativa que pueda regular las funciones y además las remuneraciones de este sector. Decimos en esta propuesta normativa una calidad jurídica definida. Claro, hoy día es muy ambigua. Para alguna cosa somos Código del Trabajo, para otras somos públicos. Que tenga requisitos de ingreso al personal que trabaja en los establecimientos educacionales de los asistentes de la educación, un perfil, un nivel académico, que sea por concurso, el desarrollo de sus funciones que sean definidas y claras, evitando la multiplicidad de estas, capacitación, formación, remuneración estandarizada, y también que contemple el egreso al sistema. Una propuesta que entregamos nosotros al gobierno y de la cual hoy día estamos trabajando. Además de ello, esta propuesta, y hay un trabajo del cual nosotros también nos estamos haciendo cargo, es que hay situaciones que nosotros al día de hoy las hemos ido ganando a punta de dictámenes, tanto en la propia Contraloría como en la Dirección Nacional del Trabajo, dependiendo la calidad que tenga cada uno de los asistentes. Y además de ello también con las negociaciones, tanto que han sido de hecho como las de derecho. Dentro de nuestro sector también existe este tipo de negociaciones con los sostenedores. En la actualidad, hoy día nosotros decimos que esto debe estandarizarse, no que algunos tengan el privilegio de poder negociar colectivamente sus negociaciones o sus condiciones laborales y de remuneraciones y que otro sector solo dependa de la voluntad del sostenedor. Dentro de esta propuesta normativa también proponemos ello. ¿Cuál es el compromiso del gobierno? El compromiso principal del gobierno es, obviamente, la voluntad de querer normalizar y regularizar las funciones y las remuneraciones de este sector. Por ello, se firmó un protocolo el 14 de noviembre del 2014, donde en su primer punto establece el trabajo de una normativa, de establecer una mesa que trabaje la normativa. De hecho, a fines de noviembre esta mesa se instaló, estuvimos presentando nuestra propuesta, entregamos nuestras apreciaciones respecto a lo que nosotros considerábamos eran las que debieran incluirse o que todavía nuestra normativa faltaba precisar en algunos de los puntos. Además de ello, en el punto 2, que también para nosotros este protocolo que firmamos fue de mayor relevancia, tanto el punto 1 como el 2, era
el del incentivo al retiro. Ambos puntos hoy día los estamos trabajando con el Ministerio de Educación. De hecho, hay un compromiso de entregarnos sobre el incentivo al retiro el día 23 de junio la propuesta oficial y formal del Ministerio de Educación de incentivo al retiro. Respecto a lo que nosotros entregamos y trabajamos en esta mesa con el Ministerio de Educación sobre la normativa, el gobierno a nosotros nos responde. Nos responde el 13 de mayo del 2015. Y en ello, si bien es cierto, no nos representa en todos los puntos, y hay puntos que efectivamente nosotros después se los respondimos formalmente, no estamos de acuerdo ni obviamente no los vamos a aceptar, no está dentro de lo que nosotros habíamos solicitado. Pero sí tomar alguno de ellos, como por ejemplo el poder categorizarnos en 4 estamentos. Aun cuando el gobierno dice 4, nosotros tenemos la propuesta de 5, que es un tema que también estamos dentro de la discusión. No solamente deben existir los 4 estamentos de profesionales, técnico a nivel superior, técnico mando medio, sino también y auxiliares, sino que nosotros decimos que entre el técnico de nivel medio y el de auxiliares debe estar el de administrativo. Recoge y dentro de esta propuesta establecer y delimitar las funciones de forma clara y precisa. Obviamente es parte de lo que nosotros hemos demandado. Reconocer y asignar un rol educativo a los asistentes de la educación. Hablaba el senador de la educación informal. Nosotros sí educamos en la educación informal. Entregamos valores, enseñamos valores. Formamos a nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes de nuestra patria. Además de eso, dice establecer el derecho a capacitación y formación. Hoy día eso también se recoge que sea obviamente el CPIP, volver a lo que era antes, sería pero espectacular, ¿ya? Donde se formaba al inspector para que pueda cumplir una función, al asistente de la educación tenía que formarse y era incluso con evaluación. Si no pasaba esa evaluación, no seguía en su contrato. Además, recoge el de poder mantener la evaluación actual que estamos llevando adelante a través y prorrogando a través de las leyes de reajuste, pero esto también va de la mano con los perfiles que también estamos trabajando y que prontamente se van a subir 7 más a la plataforma. Si bien es cierto, tenemos 1. Y algo súper importante para nosotros y que es algo de lo cual yo había mencionado anteriormente que tiene que ver con la dotación. Hoy día no hay una dotación, si bien es cierto se fija con el PADEM, pero eso es solamente un saludo al protocolo del documento, pero no es lo que se vaya a cumplir. Entonces, que esto esté normado por una ley o por una normativa, para nosotros es obviamente súper importante. Bueno, y por supuesto, fijar las remuneraciones de los asistentes de la educación para nosotros hoy día, así como tenemos tantos y tantas empleadores o sostenedores dentro del sistema educativo, tenemos distintas realidades de condiciones laborales y distintas realidades de condiciones de remuneraciones. El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que es el organismo que negocia con el gobierno estas mejoras o estas condiciones laborales de los asistentes de la educación, quiero agradecer a la bancada del Partido Socialista el darnos esta oportunidad de poder expresarnos y poder salir, ¿cierto?, de la invisibilidad y al anonimato, como nos dijeron, y también el apoyo que nos han brindado tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, sobre todo en la construcción de estas distintas propuestas que hemos estado realizando, y además el compromiso público que han hecho los parlamentarios en apoyar esta propuesta de normativa para el asistente de la educación. Nosotros sabemos que esto es lo más sentido, lo más anhelado que hemos tenido. Hemos estado luchando por muchos años desde que
se municipalizó la educación desde que sale el estatuto docente, donde los docentes nos dejan fuera de esta norma y quedamos sin ninguna regulación respecto a las condiciones de trabajo. Hoy día se pueden inventar y crear funciones de los asistentes de la educación como al empleador o al sostenedor se le antoje. Entonces, eso es lo que nosotros debemos terminar. No puede ser que se ocupe este sector que trabaja con niños, niñas y jóvenes, los cuales los papás los han encargado el tesoro más preciado que tienen a su cuidado, y que venga cualquier asistente de la educación a cuidarlos. No, de eso no se trata. Hoy día nosotros queremos normar, queremos restringir el ingreso también al sistema, ser evaluado. Nosotros pedimos el test psicológico. Nosotros mismos hoy día estamos pidiendo ser normados y regulados en las condiciones tanto laborales como de remuneraciones, pero que esto sea estandarizado a nivel país. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, presidente del Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación. Saludamos también al senador Juan Pablo Letelier de la región de O'Higgins, que se acaba de integrar a este encuentro, y le ofrezco la palabra. Saludamos también al senador Alfonso Urresti de la región de Los Ríos. Muy buenas tardes a todas y a todos. No me puedo hacer cargo de una de las reflexiones de Arturo porque uno no participó de ese debate, que es cuando se cuando se municipalizó la educación. Y cuando se comenzó a discutir el estatuto docente, de ahí sí me puedo hacer cargo, que fue un momento a principios de los 90 donde la precariedad de la realidad de los profesores era una situación de una urgencia tal que no se hizo una mirada integral al debate que requería la educación en ese momento. Yo creo en lo personal que el estatuto docente de los 90 fue una reacción a una situación de tremenda precariedad de los profesores. Y también recuerdo de cómo avanzamos y se logró en un momento proponer que hubiese un estatuto de los trabajadores no docentes, como se decía en ese momento, y que se logró llegar hasta la Cámara de Diputados y se sufrió una tremenda frustración en aquella época, porque se dijo en ese momento que no era necesario. Y hubo quienes argumentaron y que impidieron que tuviéramos los votos suficientes para avanzar en una regulación específica. Esto ya como a mediados de los 90 o a finales de los 90. Hoy, con el proceso de la desmunicipalización de la educación, hay una oportunidad. Hay una oportunidad que depende mucho de cómo nos adelantemos a construir propuestas. Yo he seguido muy de cerca lo que han sido los protocolos que se han firmado y entiendo que ahí ya hay una base importante, porque el compromiso inicial es que es en la ley de la desmunicipalización donde se debe abordar definitivamente qué pasa con este grupo muy numeroso de trabajadoras y trabajadores y cómo se regula. Ese es el sentido, estoy seguro que Carlos Monte, como jefe de bancada, igual que el senador Fulvio Rossi, lo han planteado, que ese es nuestro interés, adelantarnos. Hay una diversidad en el mundo de los trabajadores asistentes de la educación, como se denomina hoy, que es muy grande, tremendamente grande, porque con cada programa que se entrega de parte del Ministerio de Educación a los municipios, también se crean diferentes figuras de trabajo que sin duda queremos regular. Algo que a mí me inquieta, y yo solamente quiero decirlo en este saludo, es cómo aprovechar esta oportunidad donde en general se quiere impulsar una reforma educacional de proporciones, más allá de la lógica que significa un cambio de paradigma en la educación, que eso es algo que uno puede compartir o no, el paradigma de educación que se quiere crear y de la responsabilidad del Estado en la educación. Lo cierto es que es fundamental que nos hagamos cargo de quienes trabajan en esta área de la provisión de bienes públicos.
porque ustedes trabajan en un sector donde el Estado tiene el compromiso de dar un bien o proveer un bien público, y lo que necesitamos es que el Estado sea un buen empleador en ese esfuerzo. Y yo entiendo que esa es nuestra principal meta, de cómo aprovechar esta oportunidad de que exista una regulación definitiva para este grupo muy grande de trabajadoras y trabajadores. Nuestra intención es adelantarnos al debate, no esperar que este debate se dé posteriormente. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que si adelantamos el debate, que no va a ser fácil porque hay una multiplicidad de realidades muy grande, podemos ayudar. Y algo que a mí me inquieta y que yo se lo he escuchado mucho a Arturo y a otros, es que no es bueno que este grupo de trabajadores, y que son probablemente los que están más sometidos a los ciclos de la política a nivel local, porque si algo ha ocurrido es que dependiendo de la autoridad de turno, las válvulas de ajuste, voy a decir, muchas veces son asistentes de la educación. Hay personas que echan o hay personas que entran y que no tiene que ver con una política pública, sino con intereses más bien de quién ganó, quién perdió una elección. El separar los procesos educativos y los procesos laborales de los ciclos políticos es algo en lo cual, por lo menos nosotros como bancada, creemos profundamente, porque aquí lo que está en juego es la dignidad del trabajo de miles de chilenas y chilenos, independiente de cómo ha crecido, voy a decir, lo que son los asistentes de la educación, hoy con los profesionales, los técnicos y los auxiliares y los administrativos. Nuestra intención es poder escucharlo y ver cómo podemos contribuir a que la propuesta del gobierno que se va a presentar, que usted la ha venido conversando, se perfeccione. Solo un comentario. Yo nunca he visto que una ley que ingresa al Parlamento, que es de estas proporciones y de esta importancia, salga como entró. Nunca. Eso es de la esencia de los procesos democráticos. Y yo sé que hay un nivel de desconfianza tremendo en nuestro país. Vivimos la era de la desconfianza. La desconfianza la tienen ustedes entre sus dirigentes, las diferentes organizaciones que tienen a veces. La desconfianza la tienen con nosotros. La desconfianza la tienen con sus alcaldes, con diferentes instituciones. Y lo entendemos. La mejor forma de ir construyendo confianza es adelantarnos al debate. Ese es el propósito de esta actividad. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y que podamos construir algo en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador Juan Pablo Letelier. Ya nos estamos acercando al final de esta jornada. Invitamos a Miguel Crispi para que pueda también entregar su parecer al respecto. Él ha sido quien ha liderado la mesa de trabajo del Ministerio y los asistentes de la educación en este proceso de negociación. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la bancada de senadores del Partido Socialista de Chile de haber convocado a esta reunión. Lo que dicen cada uno de los ponentes es cierto, efectivamente faltan espacios donde poder visibilizar a los estudiantes de la educación, y en ese sentido este espacio contribuye mucho a eso. Así que un saludo a ustedes del Ejecutivo por haber convocado a esta reunión. Por supuesto, saludar a Arturo. Ya a esta altura muchas caras son familiares de los dirigentes nacionales, que nos vemos casi toda la semana. A muchos ya en otros seminarios nos hemos visto. Agradecerles por estar acá. Estaba en este denominador común de la ausencia de los asistentes de la educación en el debate, haciendo memoria de cuándo había sido la primera vez que yo había escuchado hablar de los asistentes de la educación. Y si mal no recuerdo, creo que fue el 2009 cuando organizamos el Congreso Nacional por la Educación Pública. En ese entonces yo era dirigente estudiantil. Y me llamó la atención, efectivamente. No tenía como en el mapa de actores de la educación, del mundo de la educación, a los asistentes de la educación, y luego uno hace memoria y se da cuenta que, claro, cuando uno está en el colegio, en el liceo, no estaban los profes, pero habían otras personas que eran bastante relevantes en la cotidianidad de nosotros como alumnos, y que eran los asistentes de la educación. Hoy desde el Ejecutivo, también hoy día, excuso a la subsecretaria que está teniendo una conversación, comprenderán ustedes, bastante compleja con ambos el ministro y la subsecretaria en la Comisión de Educación. Antes de las 5 espero que ella pueda pasar a dar un saludo.
Pero bueno, retomando, desde los primeros días del gobierno de la presidenta Bachelet que tomamos con fuerza la agenda de trabajo con los asistentes de la educación. En particular me tocó a mí estar al otro lado de la mesa conversando con el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación y quisiera hacer un pequeño balance y mirar hacia adelante respecto a lo que hemos estado trabajando. Las primeras conversas claramente fue retomar las cosas que se habían hecho y también las cosas que no se habían hecho y habían quedado pendientes de las administraciones pasadas, de iniciativas que se habían tratado de hacer y no habían tenido fruto. Recuerdo una de las primeras discusiones, y voy a dividir en tres esta ponencia. Lo primero tiene que ver con el desarrollo y la capacitación de los asistentes de la educación. Está el tema del incentivo al retiro y está la normativa. Y todo es parte más o menos de lo mismo. Tiene que ver con respetar y hacernos cargo de las condiciones laborales de los asistentes, también de su retiro y también de su perfeccionamiento y desarrollo a lo largo de la vida del trabajo. Respecto a la formación y el desarrollo, una de las primeras inquietudes que nos presentaron los asistentes era modificar, y está en uno de los petitorios que muchos de ustedes habrán visto, modificar el bono de desempeño laboral. Y que hace justicia también de lo que decía Arturo de la intención, quizás al contrario de otros sectores, de normarse. Los asistentes lo que demandan es querer normarse. Y en ese sentido, una de las primeras demandas era hacer una modificación a este bono. Y nuestra respuesta al revisar y comprender lo que estaba detrás de este bono es que el bono no observaba el desempeño laboral de los asistentes de la educación. El bono de desempeño laboral tiene eso entre los indicadores el CIMSE, la asistencia de los alumnos. Bueno, entonces desde el sentido común, sin ser un gran experto, uno se pregunta, bueno, ¿qué responsabilidad tiene quien recibe todos los días en la mañana a los alumnos y a las alumnas con la asistencia de los alumnos o con su puntaje CIMSE? ¿O qué responsabilidad tiene el auxiliar de esos indicadores? Y por tanto lo que nos dimos cuenta fuimos adentrándonos de que había una tremenda desregulación en el sistema y que era necesario avanzar para poder, por ejemplo, hacernos cargo de ese tipo de incentivos. Entonces, ¿qué fue lo que respondimos respecto a ese punto en particular? Bueno, avancemos con los perfiles. Los perfiles son una herramienta que no está muy introducida ni nos suena de sentido común, pero básicamente lo que dice es que no todos los trabajos que se realizan necesitan de un título formal para ser reconocidos por su empleador. Es decir, ese inspector de patio o ese auxiliar o quien está o el portero o la secretaria, quizás ese título no existe, pero no significa que esa función no debe ser reconocida por el sistema educativo. Y por tanto lo que hace Chile Valora es construir unos bancos de perfiles donde se van ingresando y esos perfiles se construyen de manera colaborativa entre los trabajadores, entre el ejecutivo y entre el sector de los empleadores. Bueno, así es como hace un par, ya 3 semanas atrás, finalizamos la primera etapa, construimos 7 nuevos perfiles. Esos 7 nuevos perfiles cubren a cerca del 65% de los asistentes de la educación que no tienen un título reconocido por el sistema. Y la tarea que nos sigue ahora a trabajar con Arturo y con el Consejo es seguir creando nuevos perfiles de manera de ir un poco más rápido que el sistema y poder incluir y reconocer esas funciones que desarrollan los asistentes de la educación en los establecimientos educacionales. Con esos perfiles podemos hacernos cargo de un compromiso que aparecía en las láminas que mostraba Arturo, que es de perfeccionar, por ejemplo, el bono de desempeño laboral. Porque con un perfil uno puede decir, bueno, entonces estas son las funciones que cumple un asistente de determinado perfil, de determinadas funciones, por tanto podemos tener una herramienta objetiva y no arbitraria que evalúe y incentive un buen desempeño. Junto con el tema de los perfiles, lo que hemos trabajado y hemos propuesto al Consejo es que, como decía Arturo, el CPIP retome una función vinculada a los asistentes de la educación. Hoy día, en el marco de la discusión de los profesores de la Política Nacional Docente, es devolverle cierta musculatura al CPIP. Y en ese ánimo y en esa ventana de posibilidad, la idea es poder generar un departamento especial de formación y desarrollo para los asistentes de la educación en el CPIP. El CPIP va a tener una nueva estructura, va a ser descentralizado con oficinas a lo largo de Chile, y en ese sentido hay una oportunidad de que, así como aparece como letra muerta quizás en la 19464 como el derecho a la capacitación, bueno, hoy día teniendo perfiles y teniendo un CPIP más fortalecido, teniendo un departamento que se aboque a los temas de los asistentes, podemos hacer verdad esa promesa que está explícita en la ley hoy día, pero que no ha sido lo suficientemente dócil y justa con la formación y el desarrollo de los asistentes de la educación.
Entonces, hay una parte de una preocupación del Ejecutivo respecto al desarrollo de ustedes como trabajadores de la educación. Lo segundo es que hay un reconocimiento a la necesidad de que en función de salarios tan desmerecidos podamos tener incentivos al retiro. Los incentivos al retiro no existen por naturaleza. Los incentivos al retiro lo que hacen es hacer, para sectores del trabajo que tienen remuneraciones muy bajas, generar una posibilidad para que al momento de la jubilación la pensión no sea lo único que tiene el trabajador, sino que tiene además más recursos para poder tener una jubilación digna. En ese sentido, lo comento nomás porque es una discusión. Muchas veces los distintos sectores demandan de que el incentivo al retiro sea como esté en la ley. Por ejemplo, estuviera la 19464. Y eso es como una derrota. Es entrar derrotado a la discusión del aumento de los salarios y que sean acorde a las funciones que cumplen los trabajadores. En ese sentido, hoy día lo que estamos trabajando, y como decía Arturo, junto a DIPRES haremos una oferta económica respecto al incentivo al retiro el próximo martes. Es un incentivo que, así como el primer paquete cubrió a cerca de 1.500 trabajadores con un incentivo que era de 1 millón de pesos, que no es un incentivo al retiro, ¿cierto? Es una bonificación. En ese momento se le puso incentivo al retiro, pero era una bonificación. Hubo una segunda ley de incentivo al retiro que llegaba a un tope de 395 UF, pero que sin embargo castigó a quienes no se habían retirado con la ley del 1 millón de pesos. Bueno, tampoco hay que ser un genio para entender de que cuando hay un incentivo que tiene tan poca demanda, bueno, quizás no eran los trabajadores los que no querían retirarse, sino que era el incentivo el que era un muy mal incentivo. Por tanto, lo que estamos trabajando hoy día con DIPRES es que efectivamente este incentivo al retiro sea para todos, independientemente de si se jubilaron en un momento que si se acogieron en incentivos pasados o no, sino que cumpla con las normas que tienen todos los incentivos, que son la edad de jubilación, 60 años para las mujeres, 65 para los hombres, y que sea de 4 o 6 años, es decir, estamos trabajando respecto al plazo y respecto a los montos. Y también en justicia con la situación salarial de los asistentes, y también porque en el marco de la nueva educación pública necesitamos de alguna manera normar el sistema, sus funciones y también la cantidad de trabajadores que hay hoy día. Efectivamente, la desregulación y la arbitrariedad, la ausencia de herramientas para planificar las dotaciones, generó una expansión muchas veces totalmente desproporcionada a las necesidades que habían en los establecimientos, y en ese sentido el incentivo al retiro no solamente se convierte en una herramienta para poder apoyarlos a ustedes, sino también hacerle un apoyo a la educación pública, y que cuando entremos en régimen con la nueva educación pública, efectivamente tengamos a los trabajadores, profesionales, asistentes, profesores que necesita el sistema. Por tanto, hoy día también es una necesidad para todos poder aprovechar este momento para generar un ordenamiento de las plantas dentro de la nueva educación pública. Con esto me voy al tercer punto, que es la normativa. Como decía anteriormente, realmente llama la atención en un sentido muy positivo la insistencia de ustedes como Consejo Nacional u otras organizaciones, que hay muchas otras organizaciones. Debo decir que el Consejo Nacional ha hecho en el tiempo un esfuerzo gigante de poder aglutinar distintos sectores, distintas asociaciones, pero quedan muchas y sería muy bueno que pudieran seguir creciendo, porque eso también les da más fuerza a ustedes como sector. Bueno, pero ha puesto el énfasis en tener la carrera funcionaria o en ser normados como sector. Es decir, bueno, nosotros no queremos que nos regalen las cosas, nosotros queremos que establezcan una norma que diga cuáles son nuestras funciones, y que en función de esas funciones se establezcan derechos, entre esos derechos que esté la formación, que esté la capacitación, normar el ingreso, normar la salida, normar los salarios, y en ese sentido ha sido una relación de bastante coincidencia en el sentido que hay detrás de esta demanda. No solamente, y en ese sentido quiero también vincularme siempre con la nueva educación pública. Por una parte, el Estado tiene responsabilidad de poder normar todos los sectores del trabajo y hacer justicia con sus trabajadores. Por otra parte, en el marco de la educación pública, si nosotros como Ejecutivo, y me imagino que todos estamos aquí, creemos que efectivamente los asistentes de la educación cumplen un rol pedagógico y educativo dentro de los establecimientos educacionales, entonces uno no puede permitir que un inspector gane un sueldo X en un territorio y un sueldo Z en otro territorio. Porque si permite eso, lo que está diciendo es que en verdad el inspector no cumple un rol pedagógico, sino que toda la carga del esfuerzo de que le demos la mejor educación posible a nuestros niños recae en los profesores. Y sabemos que eso no es así, que gran parte está en los docentes, pero que también los asistentes cumplen una función. Por tanto, los esfuerzos de la normativa
tienen que ver con, en el marco de una desregulación de este sistema, poder acotar funciones, salarios y derechos que tienen los asistentes de la educación. Hay una discusión también respecto a los beneficios, y en ese sentido debo decirles que hay una cultura respecto al beneficiario, y lo que tenemos que avanzar con esta normativa es que no sean más beneficios, que sean derechos. Efectivamente hay beneficios que palían ciertas situaciones de inequidad que ocurren a lo largo del país, inequidades territoriales, inequidades de donde provienen los trabajadores, pero lo que necesitamos generar es una normativa que genere derechos sobre los cuales los asistentes puedan exigir estos derechos. A mi juicio, el gran salto que da esta normativa que hoy día estamos trabajando, nosotros tenemos de común acuerdo con el Consejo un plazo, así como terminamos en este mes con el tema del incentivo al retiro. El próximo mes de julio tenemos una fecha límite para poder terminar y hacer la propuesta final respecto a la normativa, proceso en el cual vamos a estar intercambiando posiciones, intercambiando propuestas. Pero el gran salto, a mi juicio, tiene que ver con no solamente el tema salarial, sino reconocer y vincular el tema salarial a las funciones. Arturo mostraba anteriormente en las diapositivas cómo estamos hoy día en la 19464, cuál es la propuesta que nosotros hacemos, cuál es la demanda de ustedes. Al final de lo que estamos hablando es de generar estamentos, lo más probablemente es que sean 4 o 5, donde están profesionales, técnico superior, técnico medio, administrativos, auxiliares, donde no solamente le pongamos la denominación, sino especifiquemos qué es lo que hacen estos trabajadores de la educación. Cuando uno se enfrenta hoy día, algunos conocerán el SIGE, que es la base de datos sobre la cual se ingresan los salarios. Bueno, si uno filtra la cantidad de funciones, llegamos como a 53 funciones de asistentes de la educación. Entonces, es muy difícil hacer política pública y poder hacer una normativa con esa enorme diversidad de funciones. Y eso ocurre por esta desregulación y porque a nivel local efectivamente aparecían funciones y se iban agregando al catálogo. Lo que necesitamos hoy día es normar, es simplificar esto. Hoy día estarían esas 5 o 4 estamentos. Sobre esos 4 estamentos habrían salarios base y en el traspaso, quienes están por arriba del salario base mantendrían el salario que tienen, por supuesto, y todos los que estarían por debajo de ese salario base por estamento aumentarían sus remuneraciones naturalmente. Por tanto, lo que generamos es que todos quedan mejor o igual, quedan o como estaban o mejor. Y respecto a un tema que genera mucha incertidumbre, y con esto cierro, que es un tema más específico respecto a la desmunicipalización o a la nueva educación pública, que tiene que ver con los traspasos. El senador Rossi hablaba de esta figura jurídica que es sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad es como anti-sentido común, porque uno pensaría que se queda parte de cero, y es todo lo contrario. Lo único que hay respecto al sin solución de continuidad es un cambio del empleador. Todos los derechos que ustedes tienen hoy día, que hayan sido ganados en negociaciones colectivas para aquellos que podían negociar colectivamente o que hayan podido negociar en caso de algunos municipios donde el alcalde generaba esa oportunidad y se aumentaban los beneficios, o la antigüedad que ustedes tienen, antigüedad que es importante para el momento del retiro, se mantienen. Por eso lo que estamos haciendo, y en las conversaciones que hemos tenido con el Consejo, lo que decimos, bueno, es que sin solución de continuidad está bien, pero es un derecho básico que debieran tener los trabajadores, cómo trabajamos por sobre esa condición. Y ese por sobre esa condición es la formación y el desarrollo. Estamos viendo el tema del incentivo al retiro y estamos viendo el tema de la normativa. Por último, para cerrar, quiero agradecer, aparte de este espacio, en especial al Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación. Nosotros hemos tenido una relación periódica, intensa, franca, a veces de desencuentro, la mayoría de las veces, creo yo, de encuentro, pero siempre manteniendo un estado de diálogo. En estos momentos estamos tratando de también salir a regiones, a poder dialogar directamente con los asistentes, pero manteniendo a lo menos la confianza de que todos queremos lo mismo, de que efectivamente a lo menos del Ejecutivo está la voluntad, y a mi juicio, estando en este caso, de alguna manera, siendo responsable de lo bueno y de lo malo, al final, del resultado de esta conversación, de que vamos a avanzar más de lo que se ha avanzado en toda la historia de los asistentes de la educación como sector. Esas son las expectativas que tenemos. Y creemos que con las distintas herramientas que hoy día estamos barajando, debiéramos lograrlo. Así que, y ese lograrlo también tiene que ver con la disposición al diálogo, a la reflexión y a generar confianza, que no significa generar confianza que uno está de acuerdo con quien tiene al otro lado. Generar confianza significa que uno puede sentarse en la mesa y resolver aquellas cosas en las que uno no está de acuerdo, empujar las que está de acuerdo, poner banderas cuando se avanza y luego seguir avanzando. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Le agradezco a ustedes por la asistencia, al Consejo, a los senadores del Partido Socialista
y quedo llano y dispuesto para poder resolver aquellas dudas que hayan quedado. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Miguel Crispi, asesor del Ministro de Educación. Les recordamos que en las carpetas tienen un formulario para realizar las preguntas al final de este encuentro. Y a continuación invitamos a este podio a Tamara Moya en representación de las comunas que trabajaron en la elaboración de una propuesta de estatuto propio para los asistentes de la educación, la cual al final de sus palabras será entregada a Arturo Escares, presidente del Consejo Nacional de los Asistentes. Buenas tardes, autoridades, señoras y señores parlamentarios, dirigentes de los asistentes de educación, representantes de los actores de la educación que están presentes. Primero que todo, en nombre de las asociaciones, sindicatos que integran las coordinadoras y federaciones regionales que participaron en la elaboración de esta propuesta de estatuto propio para los asistentes de educación, queremos agradecer a la bancada de senadores del Partido Socialista que nos dieron este espacio para poder hacer entrega formal de este trabajo, que pretende ser un aporte en las negociaciones que en la actualidad mantienen los representantes nacionales de nuestro sector con el Ejecutivo. En segundo lugar, queremos reconocer la intención del Ejecutivo de considerar el proyecto de resolución 109 aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de julio del 2014. Queremos agradecer a la diputada Denise Pascal Allende, quien fue la autora de esta iniciativa, y a las demás parlamentarias que suscribieron a ella: Jenny Álvarez, Maya Fernández, Daniela Chicardini, Cristina Girardi, Yasna Proboster, Caro Cariola y Loreto Carvajal. Recordar que el objetivo de este proyecto era solicitar a la Presidenta de la República medidas paliativas para el periodo previo a la desmunicipalización, las cuales fueron consideradas íntegramente en la propuesta que hoy tenemos el honor de presentar en este seminario. Es importante señalar que nuestra iniciativa de elaborar una propuesta de estatuto propio surge luego de que el Ministerio de Educación hiciera entrega de un documento con fecha 13 de mayo, en el que señala que los asistentes de educación serán traspasados a la nueva institucionalidad con una normativa. Por ello, quisimos elaborar nuestra propia propuesta. El objetivo es ponerla a disposición y que sea considerada para el futuro proyecto de ley que viene a resolver nuestras precarias condiciones laborales. Nuestra metodología consistió en diversas jornadas de trabajo, donde se discutieron y analizaron las propuestas conducentes a resolver las demandas más sentidas de los y las asistentes de educación. Destacar que esta propuesta fue hecha desde las bases mismas. Y por ello, en este gran esfuerzo, queremos reconocer la participación de las siguientes comunas: Región del Maule, Talca, Molina, Sagrada Familia, Maule, San Clemente, Curepto, Retiro, Longaví, Colbún, Pencahue, Linares, Empedrado. Región Metropolitana, Santiago, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Huechuraba, Quilicura, Independencia, San Ramón, El Bosque, San Bernardo, Pudahuel, La Florida, La Pintana, Talagante, Isla de Maipo, Loprado, Puente Alto. Región de O'Higgins, Graneros, Requinua, Machalí, San Fernando, Rancagua, Nancagua, Rengo, Codegua, Peralillo, Palmilla, San Francisco de Mostazal, Chépica. Región de Valparaíso, Quilpué, Quillota, Santo Domingo, Santa María, Cartagena, San Felipe, San Esteban, Hijuelas, Calle Larga, Rinconada, Los Andes. Desde la provincia de Chiloé, la comuna de Castro. Antes de concluir, hacemos un fraternal llamado, tanto al Ejecutivo como a nuestros representantes nacionales, que no desconozcan la demanda central de nuestro sector, la cual es ser reconocidos como funcionarios públicos, con estatuto propio y no más código del trabajo. Somos invisibles, pero todos nos pueden ver. Gracias. Muchas gracias, Tamara.
Le pedimos a Arturo Escares, presidente del Consejo Nacional de los Asistentes de la Educación, si se pueden poner al medio para hacer entrega formal de este documento y así poder también tener un registro fotográfico. Ya nos acercamos al final de esta jornada. Como les dije en un principio, en sus carpetas hay unos formularios para poder hacer preguntas a las personas que están aquí, los ponentes, de parte Pero del... podría en voz alta, Sí. si les parece, ¿no? Para breve, pero preguntas. ¿Ah? Sí, acá que vengan acá rapidito. Yo lo mismo los. Sí, trae 4 páginas nomás, jefe. No, está bien. Buenas tardes a todos, autoridades, queridos colegas. Yo soy Cristian Cortés Rodríguez, soy presidente de la Federación de Asistentes de la Educación de la región de Coquimbo. Venimos invitados acá, ¿cierto?, a participar de esta instancia que yo encuentro que es una instancia que debería ser replicada por todos los partidos también del país también. Felicitamos al Partido Socialista, ¿cierto?, por darnos esta iniciativa. La pregunta que queremos hacer, sabemos que estamos con un problema de tiempo, tiene que ver con cuál es la verdadera razón por la cual no somos traspasados como funcionarios públicos del Estado, ¿cierto?, en la nueva institucionalidad. Porque para nosotros, para muchos, ¿ya?, para muchos, creemos que seguir con el Código del Trabajo realmente no es un cambio real, es solamente un maquillaje, una forma de envolver este tema. Así, haciendo la corta, en el fondo eso es, ¿no? ¿Cuál es la razón principal por la que nosotros no somos traspasados como funcionarios públicos, siendo que lo que quiere hacer el Estado, ¿cierto?, es transformar y quitarle a las municipalidades, ¿cierto?, de alguna manera la administración, porque no han sido buenos administradores, ¿ya? Y dentro de los consejos de los sectores, de los consejos locales, ¿cierto?, los alcaldes siguen siendo, ¿cierto?, los amos y señores, al parecer, de este servicio. Es lo que nosotros estamos entendiendo, pero esa es la pregunta que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto lo va a responder después el señor Crispi, que tiene respuesta muy precisa. ¿Quién más quiere? Yo voy a hacer la consulta. Adelante. Muchas gracias. Me presento, soy dirigente de los asistentes de la educación de la comuna de Valdivia. La verdad las cosas es que lo que se anticipó mi colega y compañero del norte, de la cuarta región, tiene que ver en parte con lo que yo quiero consultar. A partir del año 81 se produjo el traspaso de la educación a las municipalidades. Desde el año 81 que los municipios están dando bote, ¿ya? Y eso ha llevado a que efectivamente hoy día, afortunadamente, se haga una reforma. Pero, para ser preciso, la reforma creo que apunta a lo mismo. Es decir, si hay servicios locales de educación en donde va a participar el alcalde y los concejales, me parece que es más de lo mismo. Y lo otro, ¿cuál es el miedo que se tiene para que la educación no vuelva a la administración directa del Ministerio de Educación, como fue cuando estudiamos nosotros, incluso ustedes, honorables señores senadores? ¿Cuál es la razón por la cual no se vuelve? Gracias. Muchas gracias. También el señor Crispi lo tiene muy claro. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los colegas, señores senadores. Me presento, soy Juan Luis Rojas, vengo de Ovalle, presidente de la comuna de Ovalle. Yo quería preguntar algo que es un tema medio tabú en quienes somos asistentes de la educación y siempre somos consultados por lo mismo. Básicamente la normativa, si bien estipula un montón de deberes y derechos que debemos tener, es importante el tema de remuneraciones, pero los colegas nuestros siempre atienden al tema de vacaciones. Respecto al estatuto docente, usted sabe, hay profesores que mantienen vacaciones durante todo el verano y a nosotros siempre dependemos de la voluntad de los directores, y donde muchas veces quien compra el pan o quien lava el auto tiene más vacaciones que aquel funcionario que hace bien su pega. Entonces, no sé si puede estar también bien regulado respecto a la normativa, eso, para tenerlo claro y para que no seamos siempre los dirigentes preguntados qué pasa con mis vacaciones, cómo vamos en estas vacaciones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Eso lo va a contestar el senador Letelier. Usted, ella parece que está. Buenas tardes, mi nombre es Yasna Sánchez, soy la presidenta de la Asociación de Asistentes de Educación de la Comuna de Graneros
Y mi pregunta es precisa y concisa. ¿Qué tan vinculante, bueno, yo la redacté porque quiero que se entienda bien, dice, ¿qué tan vinculante es esta iniciativa de la creación de este seminario con la voluntad plena y decisiva del gobierno de concretar de manera real y definitiva para un estatuto de normativa para los asistentes a la educación? Eso es, gracias. Muchas gracias. Prepárese, senador Urresti, para contestar eso, sí. Mi nombre es Roberto Gutiérrez Briceño, presidente de la Federación Regional del Maule, suscriptor del acuerdo con todas nuestras comunas para el estatuto propio. Queremos verdaderamente un estatuto propio, no más código del trabajo. Ser reconocidos funcionarios públicos, dependientes del ministerio. Mismo trato, mismas remuneraciones similares a los otros estamentos de los otros servicios públicos. No queremos ser menos que los otros. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Claudio Vicuña, del Sindicato de la Corporación Municipal de Puente Alto. Mi pregunta es para Arturo. Digamos que la nueva institucionalidad requiere una organización única, nacional y profundamente unitaria. El Consejo Nacional de Asistentes a la Educación, ¿se plantea una nueva estructura que incorpore a la gran cantidad de asistentes a la educación y organizaciones que están hoy afuera? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Leticia Núñez, soy la presidenta de la Federación de Sindicatos de Isla de Maipo, donde tenemos asociados asistentes y profesores. Y la pregunta que a mí me surge al ver las presentaciones tiene que ver, primero, para el señor Crispi, con respecto al incentivo de retiro. Se dice que si esto estuviera dentro de la normativa sería empezar de cero. Mi pregunta tiene que ver si este incentivo de retiro para los asistentes de la educación se va a hacer de la misma forma que se hace para los docentes cada cierto tiempo de acuerdo al presupuesto, o va a contemplar una salida que esté garantizada de manera permanente como corresponde, en este caso, a los trabajadores que tienen este rol. Lo segundo, compartiendo la importancia que tiene el cambio de paradigma educativo, que ha sido un anhelo de todos los trabajadores de la educación, donde el rol principal del asistente de la educación, y especialmente, por ejemplo, en el caso de los inspectores de patio, que se les ve como los que hacen la parte punitiva del trabajo dentro de los establecimientos de colegio, también tiene un cambio en esa concepción y un cambio sumamente importante que es compartido además por los auxiliares, por los inspectores de patio, por los administrativos y por las diversas funciones que tienen, que es un rol más bien orientador dentro del colegio. Si se da esa concepción, me parece entonces que también esta mirada, este cambio de paradigma mucho más integrador y mucho más humanizador de lo que es la educación, debiera ir por esa línea y concebirles a ellos también la importancia que tienen, porque muchas veces un asistente de la educación es más cercano que un mismo profesor en términos de lo que es su rol en la orientación. Por lo tanto, me gustaría que los asistentes tuvieran esa posibilidad de perfeccionamiento en esa línea. Y me están apurando con el tiempo, por lo tanto, otra cosa importante, perdonen que me surgieron muchas preguntas, tiene que ver también con, hay una representación que es el Consejo Nacional, que veo que está haciendo la negociación, está la otra alternativa que se trabajó a través de las comunas. Mi preocupación es con respecto a lo que sigue. Si va a haber un estatuto, va a haber una carrera funcionaria, una normativa, donde se decía acá por el señor Escares que no hubiesen negociaciones que fueran
propias de la comuna, negociaciones colectivas, sino que una sola situación nacional que me parece bien como piso. Pero para adelante, ¿cómo se organizan las futuras negociaciones de los asistentes? Porque también es un tema que hay que pensar y evaluar en el momento de elaborar una normativa que después siempre se aspira a tener mejoras. Y esas mejoras debieran ser considerando a justamente las bases y debe haber una determinada orgánica que permita la participación real de las bases y no genere estos climas de desconfianza y estas crisis en las que estamos viviendo, sino que avancemos en todo lo contrario. Eso, muchas gracias. Había una señorita ahí primero. Y tenga mucho cuidado con ella porque ustedes vieron que se tomaron el lugar donde estaba la selección chilena y entraron y sacaron una foto, tuvieron arrinconado a San Paoli, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron o no? Ella lo dirigía. No, sí, es verdad. Buenas tardes, soy Arlén Salas, presidenta del Sindicato número 1 de Trabajadores de la Educación, profesores, asistentes de la educación, jardines BTF y administración de corporaciones. Mi pregunta es para el señor Crispi. Parte de la coordinadora metropolitana, y quiero brindarle un tremendo reconocimiento a Tamara, que hizo una gran exponencia. Mi pregunta es para el señor Crispi. En enero todos difundimos en las redes, porque ahora, así como se viralizó la fotografía de la selección chilena con el lienzo de nuestro sindicato y de los profesores del sector, también estuvo en las redes un video del señor Crispi en el sur, donde hablaba de que los asistentes de la educación tendrían carrera funcionaria, no más código laboral y varias expresiones, ¿ya? Mi pregunta es súper puntual. ¿Por qué si todos los senadores y toda la bancada y todos hacen tanto sentido? Mi madre fue auxiliar de servicio, yo siempre lo digo, fue toda la vida auxiliar de servicio en Liceo 1. Por lo tanto, sé lo que es vivir. Quebré la brecha porque estudié, pero no tanto porque estoy en educación, entonces no la quebré tanto, pero al menos la quebré un poco más. Pero, señor Crispi, ¿por qué, si todo es tan sentido con los asistentes de la educación y sabemos que están absolutamente en la puerta de atrás de los colegios, por qué no pueden traspasar, sacarles el código laboral y que sean funcionarios públicos como todos los trabajadores, como los docentes? Esa fue la campaña, eso es lo que esperamos de una reforma, eso es lo que esperamos de la desmunicipalización. Y aunque no le guste a los sostenedores, no es nueva institucionalidad, es desmunicipalización. Pero tenemos que salir los trabajadores y sobre todo los asistentes de la educación tienen que salir, y perdonen la expresión, del maldito código laboral. Esa es mi pregunta. No se vaya, no se vaya, dígale a ella después. Venga, después usted. Ah, usted estaba sacando fotos. Esta pregunta va también a los senadores y también a la gente del ministerio. Tiene que ver con el decreto 3166, administración delegada. Nosotros también, dentro de la desmunicipalización, hablamos de la descorporatización. Derechamente, nosotros estamos hablando de ser funcionarios del Estado. Nosotros nos queremos más del Estado que los municipales, pero recibimos código del trabajo, otros son asociaciones gremiales, no han negociado nunca, otros son representantes, los administra universidades que no pueden negociar, el abuso que hay del patrón. Bueno, hay que acordarse que también los docentes, nosotros representamos a profesores y asistentes, hay que acordarse que los docentes de ahí tampoco están en el estatuto docente, tampoco están dentro del estatuto docente. Y hay otros que van a regar al hacer código laboral en algunas organizaciones en el verano, con los 15 días de vacaciones por el código laboral. Dentro de los asistentes de la educación y los profesores, dentro de los 3166, tenemos varias cosas. Desempeño difícil, no lo tenemos. Bono por laboral, no lo tenemos. ¿Por qué esto, los parlamentarios, que ya se han enviado bastantes notas, por ejemplo, bono por laboral, salió en incentivo al retiro y el 3166, estos asistentes de la educación que trabajaron toda la vida en este tipo de educación, no salieron con el bono por laboral.
Respuesta, se nos olvidó colocar al 3166. Ustedes negocian colectivamente. Hay que recordarle a estos señores de que todos los recursos que entregan se la entregan a las corporaciones, no se los entregan a los trabajadores. Y así hemos tenido una cantidad de abuso hacia los trabajadores. Eso no es. Bien, muchas gracias. Creo que hay un arco de reflexión y preguntas bastante amplio. Le ofrezco la palabra al señor Crispy, que nos va a dejar a todos bastante claro. Es pariente de la María Ángela. No, por favor. Ustedes somos amigos. Ya, gracias, senador. A ver, primero como marco yo quisiera subrayar que la desmunicipalización es desmunicipalización. Cuando uno conversa con distintos actores, trabajadores de la educación, efectivamente lo que se observa es un trauma respecto a la municipalización. No significa que porque en un proyecto de ley entonces, que habla de la nueva educación pública y estén mencionados los alcaldes siguen tomando las decisiones respecto a la nueva educación pública. Y en esto creo que uno tiene que evaluar los proyectos en su mérito. Y cuando estamos hablando de reformas tan complejas y proyectos tan complejos, es importante poder, como la discusión va a ser tan álgida por naturaleza entre reformas tan profundas, es bueno poner los huevos en las canastas que corresponde. Y en ese sentido, si se hace una demanda de que efectivamente es que los alcaldes siguen, yo les puedo decir, porque he tenido acceso a los borradores del proyecto y así lo van a ver, es que los alcaldes participan de un consejo local donde quien decide es el jefe de servicio local. ¿Y por qué razón? Porque todo tiene una razón, no es una cosa arbitraria. Es porque las escuelas a las cuales ustedes atienden y los liceos también son apoyadas por redes de las cuales participan los municipios. La red de salud, de distintas redes de protección social donde el municipio es un actor. Por tanto, el objeto de que esté en el servicio local tiene que ver con no perder esa red. Sin embargo, participa de un consejo local donde hay más actores y donde quien decide es el jefe de servicio local, quien depende directamente de un jefe de servicio nacional de educación pública que está en el Ministerio de Educación. Por tanto, efectivamente se puede hacer una crítica respecto a que esté o no esté un alcalde en un servicio local, y esa crítica es válida. Pero lo que yo les quiero transmitir con toda franqueza es que ese alcalde esté en el servicio local, en este consejo local, no significa que él va a tomar las decisiones que van a trazar el futuro de la educación pública. Y así lo van a poder ver en el proyecto de ley cuando se ingrese, pero de antemano yo quiero poner paños fríos respecto a eso, porque se entiende y se puede empatizar respecto a la queja que ustedes tienen respecto al rol de los alcaldes. Pero no significa que el municipio no tenga un rol. Y hay que mejorarlo, hay que construir mejores normas, pero de alguna manera hay una red de protección social que administra los municipios y que tiene que estar vinculado a los establecimientos y al servicio de los niños. Respecto a la pregunta de fondo que se hacían 2 o 3 intervenciones es por qué Código del Trabajo y no Estatuto Administrativo. ¿Cuántos trabajadores que son a estatuto administrativo, que son a contrata, están en peores condiciones que muchos trabajadores que son funcionarios públicos, que tienen Código del Trabajo y que trabajan para servicios públicos? Me parece que hay como un juicio lineal de que ser funcionario público es por naturaleza ser mejor que ser Código del Trabajo. Y eso lo que yo les quiero decir es que depende. En este caso, la conversa que nosotros hemos tenido, y podemos discrepar, y esta conversación no ha terminado, pero quiero explicarle el punto del cual se sostiene nuestra propuesta, es que lo que importa es que haya una buena normativa. Es que haya una buena normativa que defina funciones con objetividad, que no se preste arbitrariedades del empleador respecto a los distintos procesos en los cuales tiene la trayectoria de un empleado, en este caso un asistente o una asistenta de la educación, y que tenga vinculado una remuneración. El senador Fulvio Rossi antes hablaba de una carrera. Efectivamente, eso no está dentro de esta propuesta y yo le solicito formalmente que usted me muestre el video donde yo digo eso, porque no lo he dicho. Lo que hemos señalado es que efectivamente nuestro compromiso es y se hace cargo de parte de la demanda de los asistentes de la educación. Y en eso yo no les voy a venir a vender humo. No les voy a venir a decir todas las maravillas, sino que estamos avanzando todo lo que podemos avanzar, que no ha terminado la conversación y que hoy día nuestro compromiso, y que no es menor, es que efectivamente en el traspaso los asistentes tengan una normativa especial para los asistentes de la educación.
Efectivamente, en la trayectoria de esta conversación o de otras, dependiendo de cómo termine esta, se podría avanzar a hacer estatuto administrativo. Y hoy día también, así como hoy día el ministro o la secretaria están conversando con los docentes, siempre hay un espacio de conversación, los proyectos cuando se ingresan, y como lo decía el senador Letelier, no están escritos en piedra, sino que se pueden flexibilizar, pero lo que les quiero decir es que las propuestas que nosotros estamos trabajando tienen un sentido, y en este caso nuestra posición es que donde más podemos avanzar es que en el marco del Código del Trabajo podamos entregarle mejores condiciones y asegurarle, dado el nivel de perfeccionamiento que tienen los asistentes de la educación en el Código del Trabajo y no el Estatuto Administrativo, donde probablemente quedarían muchos a contrata y también con un nivel de vulnerabilidad altísimo dentro de lo que sería ser Estatuto Administrativo. Y ser funcionario público, si usted es Código del Trabajo, pero depende de un servicio público, es un funcionario público. Tiene una forma legal de contrato que es de Código de Trabajo, y que si hacemos un buen trabajo y queda buen normado, el objetivo se cumple. Y en ese sentido yo los invito a tener una visión respecto a la forma y el fondo. Ambas cosas son discutibles y negociables, pero no es uno a uno que ser estatuto administrativo sea mejor que una eventual oferta que pueda hacer el gobierno en Código del Trabajo. Más preguntas. Estatuto propio. Un estatuto propio puede ser con Código del Trabajo, y eso es lo que estamos trabajando. Las vacaciones irían incorporadas en el tema de la normativa. Tenemos que ver el detalle, pero las vacaciones van incorporadas en la normativa. Y eso creo que es los denominadores comunes de las preguntas que se me hicieron. Así que, por su intermedio, muy bien, presidente. El senador Letelier. Todos saben que esta es parte de la bancada del Partido Socialista, somos parte de la nueva mayoría, somos parte de la coalición que eligió el gobierno. Pero eso no significa que uno comparta todas las propuestas que vienen del gobierno. Y incluso entre nosotros quizás podamos tener diferentes opiniones, porque hay muchas de estas materias que son absolutamente opinables, tal como entre ustedes tienen diferencias de opiniones. Y eso es propio del proceso democrático. Y por ende, yo me voy a atrever a decir algunas cosas sobre lo que se escucha del proyecto hasta ahora. Yo personalmente, respecto al proceso de desmunicipalización, yo no soy partidario que los alcaldes ni concejales tengan nada que ver con la educación. Esa es mi opinión. Yo sé que personas, quizás como el senador Monte o Rossi, no hemos conversado este tema entre nosotros, pueden tener otra opinión. Yo soy partidario de que los integrantes de un consejo sean electos por los ciudadanos, como existe en otros lugares, y que se elijan a gente que saben de los procesos educativos. Pueden haber excelentes y extraordinarios alcaldes, excelentes y extraordinarios concejales que no tienen por qué saber de educación. Yo entiendo que son fenómenos distintos, pero lo quiero plantear para decir lo siguiente: no todos tenemos las mismas opiniones sobre estos temas, y esto es propio de la democracia. Segundo, la dirigente Graneros preguntó, ¿esta actividad en qué sentido es vinculante? No lo es. Este es el espacio para comenzar el debate, porque lo que ocurre es que muchos de estos temas no están socializados, y algo que nosotros queremos hacer es socializarlos antes, hacer el decálogo de temas que van a estar sobre la mesa, para ir depurándolo, tomando posición, y a la vez agregando los otros que aún no están en la mesa. Yo soy el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, y a mí siempre me llama la atención dos debates que se producen. Uno es querer ser funcionario público o no querer ser funcionario público. Y a veces lo que yo echo de menos, más que la categoría, es qué es lo que se quiere garantizar en el tipo de contrato de trabajo que uno tiene. Y por ende, normalmente los criterios que uno quiere es estabilidad y, por tanto, cierta seguridad. Evitar la arbitrariedad, porque en el asistente de la educación, como le dije antes, como uno estaba muy sometido al empleador alcalde, si me caías mal, si no tuviste mi campaña, me miraste feo, me miraste bonito, te premio y te castigo. Y eso es una situación donde ustedes han estado probablemente de las situaciones de mayor vulnerabilidad frente a muchos trabajadores, a muchos empleadores, que muchos, no todos,
pero algunos han sido, por decirlo suave, arbitrarios. Y por ende, creo que sería bueno, en la medida que uno avance en este concepto, es ver cuáles son los derechos que uno quiere tener garantizados, más que el título. Lo tercero, este es un sector muy raro, al igual que todos los que trabajan para el Estado, negocian de hechos por rama. Negocian de hechos por rama. Y los trabajadores del sector público, los que sean de la ANEF, sean las 3 organizaciones de la mesa pública, tienden a negociar por sobre la ley. Y un debate que no se resuelve, digo sobre la ley porque no está regulado. No es porque sea malo, es porque no está regulado la negociación por rama en nuestro país, no está regulado la negociación colectiva de los trabajadores que trabajan para reparticiones públicas. Este es un tema que está pendiente de debate. ¿Cómo se va a negociar? Porque, como planteó una de las personas que habló, se establecerá un piso, pero ¿cómo se negocia después? ¿Se va a negociar con cada una de las 67 servicios que se van a crear? ¿Cómo se negocia? Y ese es un tema que está en discusión de los derechos de negociar colectivamente los trabajadores del sector público, algo acordado por la OIT, algo donde hay mucha voluntad de avanzar en esa materia. Lo último que quiero solamente plantear, yo entiendo que hay un consenso en una materia. 2. Nadie puede terminar peor de lo que está ahora y solo se puede mejorar, como un criterio. Yo sé que eso no es un buen punto de partida, pero es el punto de partida. ¿Ya? Pero uno, porque se está pensando de que nadie sale para atrás en esta desmunicipalización, donde hay mucha inseguridad, hay mucha inestabilidad y uno duda, ¿me van a dejar, no me van a dejar? ¿Qué pasa con todos los trabajadores de los departamentos de educación y las corporaciones hoy en día? Disculpen lo que voy a decir, no es solamente para polemizar. ¿Sobran personas o faltan personas? Entonces, es una discusión. En la economía de escala, ¿sobran o faltan? ¿Quién sobra? ¿Quién falta? Yo quiero plantear que es un tema que hay que abordar en un momento también. Yo no creo que nadie puede ser expulsado producto de un proceso de desmunicipalización en una situación donde pierde derechos. Yo creo que eso no va a ocurrir. Termino con lo siguiente. Para nosotros este es el inicio de un debate que es muy importante. Nosotros necesitamos escucharlo. Y uno de los temas que se planteó, y por eso es lo que más me motiva, mire, este establecimiento de administración delegada son probablemente los más precarios de los precarios, porque ni se han arreglado los edificios ahí, porque están en tierra de nadie. Hay establecimientos que están con la sala de emergencia del terremoto del 85 todavía. Yo lo único que quiero decir, es evidente que este es el momento donde ese debate se va a tener que abordar, porque los que hoy son administradores, hay a veces buenos administradores y a veces hay muy malos administradores. Muy bien. Y quitarle a los malos administradores ha sido un problema. Muchas gracias, senador. Don Arturo. Sí, me quiero hacer cargo de la pregunta respecto a la participación y la apertura del Consejo. El Consejo Nacional de Asistentes de la Educación está conformado por 8 organizaciones nacionales que son confederaciones y federaciones que representan tanto al sector municipalizado como corporaciones municipales y de administración delegada. Si alguna organización quiere participar, y siempre ha estado abierto así, debe acercarse a alguna de ellas, de estas organizaciones, poder afiliarse y de ahí tener su representación. Eso, digamos, sería en el día de hoy. Bueno, lo que venga después respecto al tema de la desmunicipalización, vamos a ser funcionarios públicos, por lo tanto vamos a tener que formar una sola organización bajo las normas de la Ley de Acciones Funcionarios del Estado. Eso. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que quedan temas abiertos para discutir. Yo quiero plantear la cosa en términos más bien políticos, porque estamos metidos en una cosa muy fuerte. Queremos cambiar la organización de la educación chilena después de 34 años que estuvo organizada de una determinada manera, ni más ni menos que eso.
Cualquier cosa que está instalada en la cabeza y en la vida y en todo, 34 años, no es llegar y cambiarla. ¿Qué piensa? Y voy a decirlo tal cual, porque yo le preguntaba aquí a don Arturo si estábamos, o sea, en la bancada socialista y quiere plantearlo como tal. Yo creo que la derecha nos dice acá que ellos van a echar todo esto abajo. Van a echar abajo la reforma tributaria, van a echar abajo la reforma educacional y van a echar abajo también la reforma laboral. Eso es lo que dicen y que esperan que en la próxima elección las cosas se den de una manera que ellos puedan hacerlo. Entonces, de repente es bueno recurrir a la historia. ¿Cómo fue en la historia las grandes transformaciones que tuvo Chile? Miremos algunas transformaciones. Con Eduardo Frei Montalva se dijo, cambiemos la propiedad de la tierra, reforma agraria, tiene que organizarse de otra manera el uso del suelo porque los latifundistas no trabajaban bien y no producían bien, etc. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace Frei Montalva? Se encierra adentro del gobierno con el Parlamento a hacer los cambios sin considerar a los demás y sin sumar a los demás, no. La sociedad entera se movió para que eso ocurriera. Y hubo enemigos fuertes con esto, enemigos no solo a nivel nacional y central, en la región, en todos lados. Después Salvador Allende dice, hay que nacionalizar el cobre, ni más ni menos. Imagínense lo difícil que era eso. Y la verdad que nos ha sostenido muchos años el cobre una parte está privatizada de nuevo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que hace Salvador Allende? Busca sumar a todo el país en esta tarea. Y termina en el Parlamento votándose por unanimidad. ¿Por qué? Porque la derecha estaba en contra de los gringos, ¿no? Que eran los propietarios. No, porque se generó una situación en la sociedad en que todos estaban muy convencidos jugándose por esto. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque yo quiero decirle a ustedes que lo fundamental es que seamos todos aliados para cambiar la educación. Porque tenemos que ver cómo se traduce, cómo se organiza, pero hay objetivos más generales. Y el objetivo principal es transformar estructuralmente el sistema educacional, quitárselo al mercado, que no sea todo organizado como competencia de mercado, recuperar un concepto de educación, como decía Fulvio Rossi, de formar seres humanos y no estar con la prueba SIMSE una y otra vez pensando que eso es buena educación. Lo mismo pienso para el tema de la nueva educación pública. Si la educación pública está en el suelo, hablemos las cosas como son, recuperar la educación pública. Estamos con el 30% de matrícula pública municipal. En América Latina hay solo un país que tiene menos que nosotros, que es Haití, que está con el 5%, nosotros estamos con el 30%, todos los demás están sobre el 70 o el 80%. Y entonces recuperar la educación pública supone que hagamos un tremendo esfuerzo desde la escuela para hacer una escuela atractiva, de mejor calidad, de mejor ordenamiento también, y esto supone que todos los actores se sienten parte de esto. ¿Por qué lo digo? Porque lo que ha ocurrido con este cambio en las condiciones docentes, este paro que llevamos 10 días, no sé cuántos días, esto no debiera haber ocurrido. Y yo creo que el Ministerio tiene que pensar cómo llegamos a esto, porque la verdad que esto era para los profesores y no era contra los profesores. Y era para hacer mejor no solo las condiciones de trabajo de los profesores, sino que en las condiciones para hacer mejor la educación de los niños chilenos. Y entonces necesitábamos mejorar las condiciones para que hubieran mejores alumnos de la Universidad de Educación, de los centros, en fin, mejores egresados de esas escuelas, mejor formación ahí y mejor desempeño, mayor trabajo entre todos. Bueno, yo creo que ojalá que en esta discusión sobre el rol de los asistentes de la educación, pensemos desde que somos aliados en esto, de que queremos hacer un cambio y que un cambio queremos hacerlo entre todos. Porque aquí hicieron algunas preguntas, por ejemplo, dijeron el incentivo al retiro. ¿Qué es lo que es el incentivo al retiro? El incentivo al retiro no es más que una muleta porque no está funcionando el sistema previsional, sino es otra cosa. Como no funciona el sistema previsional, ¿cuánto hemos aprobado? No sé, 5 o 6 incentivos al retiro para distintos... ¿Por qué no funciona el sistema previsional? Cambiar el sistema previsional hay que tener mucha fuerza. Son casi 200.000 millones de dólares que lo maneja un grupito chico. Que no lo manejen ellos y que sea en función de la previsión, eso no es puro problema de voluntad. Hay que tener fuerzas, capacidades en el Parlamento y en la sociedad, conciencia de que eso hay que cambiarlo. Entonces, aquí se plantean otras preguntas. ¿Cuál va a ser la estructura de organización de esto? Y quiero decirlo como es. ¿Cómo va a ser el nivel intermedio? Las agencias locales, creo que le están llamando. Los servicios locales. Los servicios locales. Aquí obviamente hay un tironeo. Unos quieren llevarlo a un servicio que sea por su cuenta y otros quieren ser parte más de una estructura estatal que tiene un consejo de participación, que son distintos enfoques. Lo plantea muy bien Juan Pablo Letelier. Nosotros queremos y nos hemos jugado para que este sea un servicio público y que tenga un consejo de participación
Y obviamente la composición eso hay que discutirlo, pero lo fundamental es que esto no va a decidir cuándo se cierra o no se cierra un colegio. Eso tiene que ser una decisión nacional, pública, estatal, en fin. Y el rol, el estatuto de trabajo. Porque esto es decir código del trabajo o funcionario público. O sea, aquí no ocurre en general los trabajadores municipales no son funcionarios públicos en el sentido que se rigen por el estatuto administrativo. Se rigen por un estatuto de los trabajadores municipales, que es un estatuto de ellos en la condición pública. Aquí, ¿qué estatuto vamos a tener? ¿Qué condición? Vamos a tener un estatuto que va a regirlo a ustedes, por lo tanto va a ser el código del trabajo supletoriamente a lo que no esté en estatuto, porque aquí se está planteando que tiene que haber un ordenamiento de los 5 puntos que usted planteó. Tiene que haber un ordenamiento. Bueno, esa es la naturaleza de los cambios. Para esto no es pura voluntad. En este punto de la organización hay un problema con la Constitución. No nos hagamos los lesos. O sea, aquí hay una barrera constitucional. No podemos organizar de cualquier manera porque la Constitución no... Por eso necesitamos una nueva Constitución, entre otras cosas. Bueno, yo termino diciéndole a ustedes que ha sido una muy buena presentación de las distintas inquietudes. Uno aprende, porque yo no estaba directamente en el tema. Quiero agradecerle a Miguel Crispi haber estado con nosotros. Yo creo que él ahora se puso mucho más por un estatuto público, ya, pero agradecerle a Juan Pablo Letelier, al senador Juan Pablo Letelier, que ha estado con nosotros. Agradecerle a don Arturo Escares, que nos enseñó harto y ojalá que nos entregue por escrito esto porque para poder hacer un seguimiento mucho más en detalle. Bueno, y finalmente agradecerle a todos y cada uno de ustedes de habernos acompañado. Yo creo, como dice Juan Pablo, que esto es para nosotros el inicio de un proceso de mayor reflexión, porque no estamos muy metidos en el tema, estamos metidos en muchos aspectos, y esto es muy importante para la nueva escuela pública, para la nueva educación pública. Muchas gracias por haber estado acá y espero que haya sido útil para todos. Muchísimas gracias. Termina de este modo entonces esta transmisión especial por las pantallas de TV Senado relativa al seminario hacia un estatuto para los docentes, para los asistentes, de la educación. Participación también vía Twitter con el hashtag Seminario Asistentes de Educación. Se trata del primer encuentro de esta naturaleza justamente entre este tipo de trabajadores, de asistentes en el ámbito educativo de todo Chile, importante decirlo, también junto a parlamentarios y representantes del Ministerio de Educación. Desde la región de Coquimbo, de la región de Valparaíso, metropolitana, región de O'Higgins, región del Maule, de Los Ríos, Araucanía y Aysén también se hicieron presentes y hicieron uso de la palabra para hacer consultas a los distintos expositores que acabamos de presenciar como parte de este seminario en torno hacia un estatuto para los asistentes de la educación. Consultas que acabamos de ver han sido respondidas por parte de los senadores de la bancada del PS, que precisamente es quien convocó a esta actividad especial. El senador Juan Pablo Letelier, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, hizo eco de algunas de las consultas, respondió, expuso su punto de vista, así como también el senador Carlos Montes, quien es titular de la bancada de senadores PS. Estuvo presente también durante los primeros tramos de esta actividad especial el senador Fulvio Rossi, quien forma parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado y que también hizo uso de la palabra y posteriormente debió retirarse porque forma parte precisamente de esta instancia que a esta hora precisamente de manera paralela también sesiona para debatir otros importantes temas en esta materia. Estuvieron presentes también en esta actividad realizada acá en el Salón de los Presidentes que ustedes pueden ver en estos momentos en la sala del ex Congreso en la capital, uno de los salones más emblemáticos de este Congreso Nacional, de esta sede en Santiago. Estuvieron presentes, decíamos, representantes de distintos actores relacionados con los asistentes de educación, entre ellos Arturo Escares, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, quien también hizo eco de algunas de las respuestas, como por ejemplo, si con las nuevas modificaciones los distintos organismos que representan a los asistentes de la educación también van a tener voz para poder hacerse sentir dentro del ámbito educativo. También Miguel Crispi, como asesor del Ministerio de Educación y encargado de todas estas negociaciones
justamente con el Ministerio de Educación, hizo uso de la palabra, expuso algunos temas en particular, como por ejemplo, respondió consultas respecto al incentivo al retiro, también consultas respecto a la unificación de salarios. O sea, una de las preocupaciones son las asignaciones por zona, justamente para los asistentes de la educación, y que a ellos les era imperativo poder conocer cuál era la visión que se está viendo en cuanto a esta materia para el futuro. Esta es una reunión, una cita importante para escuchar distintas opiniones, pero no es vinculante. Lo aclararon los senadores, pero ayuda a avanzar también para conocer su percepción respecto al contacto que tienen ellos día a día a lo largo del país. Nombramos la cantidad de regiones que se hicieron presentes y que también se hicieron uso de la palabra para poder consultarlo directamente a algunos de los protagonistas que estaban citados en este Salón de los Presidentes acá en la sede del Congreso en la capital. Dentro de los ítems que tuvo este seminario hacia un estatuto para los asistentes de la educación, se encontraba el estado actual de las negociaciones con el Mineduc, también las asistentes de la educación y la reforma educacional, y por último también la propuesta del estatuto elaborada por regiones. Es parte entonces de lo que acabamos de escuchar, decíamos, expuso Arturo Escares, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, que agrupa a 8, y tenemos junto a nosotros al senador Carlos Montes, titular de la bancada del PS, y quien le agradecemos la invitación que nos ha hecho y también se ha hecho extensiva a los asistentes de la educación. ¿Qué rescata, qué conclusiones destaca, senador, de lo que ha sido este encuentro donde escuchamos un sinnúmero de consultas de parte de los propios actores? Mire, yo creo que lo más importante es que los que no son docentes, los asistentes de la educación y que cumplen muchos roles en el colegio, roles administrativos, roles de auxiliares, roles de profesionales de otras profesiones de apoyo, muchas, hablaban de 50, a lo menos 50 funciones. Están viendo de qué manera se insertan en la nueva educación pública. Y esto ha sido una discusión de qué manera ellos creen que deben insertarse, el tipo de problemas que tienen. Y eso es algo que nosotros nos habíamos estado muy fuertemente en la reflexión y creo que es muy importante que nos exijan. Por eso organizamos esto y yo espero que las distintas iniciativas que de acá surgieron las incorporemos en el debate, porque esto tiene que incorporarse, no puede quedar fuera. Senador, se habló de escuchar en regiones, en terreno, a los asistentes de educación que también tienen parte que decir y que no están necesariamente representados por una cosa geográfica también acá. Me imagino que hay interés de conocer de propia voz de ellos su punto de vista. Aquí hay gente, curiosamente, había gente de Aysén, había gente de varias regiones, de Los Ríos, en fin. Pero sin duda es una tarea de los parlamentarios, la respectiva zona, que oigan a los asistentes de la educación, que oigan sus inquietudes principales. Y de todo, y después cuando se discuta alguna iniciativa legal es importante que vengan por lo menos los dirigentes nacionales al Parlamento a plantearla. Yo creo que algo que está empezando, este es el inicio de algo, no es el final de algo. Muchas gracias, senador Carlos Montes. Los dejamos con imágenes de lo que está ocurriendo acá en el Salón de los Presidentes, en la sede del Congreso en Santiago, y los dejamos también invitados a que sigan con nuestra programación. Esto fue el seminario Hacia un Estatuto para los asistentes de la educación. Sigan las pantallas de TV Senado ya con nuestra programación especialmente destinada a usted con el interés de las actividades legislativas tanto en Valparaíso como en Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias.